El producto se llama Mozilla Avatar, así también como esa magnífica experiencia donde nadie sabía cómo utilizar la tecnología y finalmente al terminar salió un producto, dos productos, una aplicación para escritorio y otra aplicación para celular. Y de ese desafío se tomó otra invitación. La gente de LibreOffice se acercó a nosotros, se acercó a la Facultad Politécnica, habló con la gente de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y nuevamente era tener unas ganas. Las ganas siempre están. Quienes hacen las cosas diferentes es lo que falta buscar y reclutar. Y en ese reclutamiento nos encontramos hoy día de que nuevamente viene una invitación para que podamos tener todo en guaraní, una aplicación de ofimática que se llama LibreOffice. ¿En qué consiste LibreOffice? Es un kit de programas para procesador de texto, cálculos matemáticos, presentación animada. Ustedes conocen el Microsoft Word, Excel, seguro. Esta es una versión gratis que se puede instalar sin pagar nada. Como es software libre, open source, software libre, ¿eso qué quiere decir? Que la instalación se pone en internet y se baja para que se pueda instalar en sus computadoras. No sé si ustedes están acostumbrados a comprar aplicaciones o cuando van al super lo que necesitan. Microsoft se compra el paquete, se llama, el CD se llama $240. Y esto es gratis, y es lo mismo que Microsoft, solamente que no tiene mucha publicidad porque es gratis, ¿verdad? Cuando se paga parece que tiene más estatus, ¿verdad? Escuchamos hace rato un libro de 150.000 que está para la gente que quiere estudiar inglés, y lo gratis, hoy nos estamos enterando que hay software gratis, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar. Entonces, si yo encuentro un software gratis, no tiene costo, puedo usar. Acá viene la parte más interesante y desafiante. Yo tengo las mismas funcionalidades, se usan para otros programas y lo más interesante es un formato donde si vos tenés en Word, en Excel, puedes dejar el PDF también, cosa que hace Microsoft. Además de eso, hoy nos convoca otro gran sueño. Partimos de que el navegador más estaba en guaraní, ahora nuestra ilusión está de que toda la ofimática esté en guaraní. El Word, el Excel, el PowerPoint. Esto nació de una presentación formal. Giovanni Calajaris es un paraguayo que se fue a vivir a Inglaterra y dejó la iniciativa de que se pueda seguir trabajando. Se presentó el proyecto en la Secretaría de Políticas a la misma hora que estábamos trabajando también en Mozilla. Entonces teníamos ya otro trabajo agendado para que una vez que se termine con Mozilla, a lo mejor se pueda trabajar con esto. Dejamos parado desde 2014 este programa. No teníamos tiempo, era más nuestra prioridad que el joven rubio de ojos azules que se llama Mozilla, nazca y que todo el mundo quiera tener y usar. Entonces, a partir de ahí, donde tenemos un poco más de tiempo para el 2019, encontramos esta posibilidad de que se pueda tener otro espacio de tecnología ganado por el guaraní. Imagínate qué conlleva eso. ¿Qué conlleva eso? Que yo esté en internet, que respalde una marca LibreOffice, el producto de un idioma nativo sudamericano. No tiene precedentes todavía. Va a ser el primer idioma sudamericano que esté en toda una paquetería de ofimática. Implica eso
que nosotros tenemos que tener un teclado en guaraní. Lo primero que si queremos usar nuestro celular, las palabras en guaraní no están desarrolladas ahí. Mediante este trabajo hay un teclado que se le puede instalar a tu computadora y está en guaraní para que vos puedas escribir. Si me escriben al correo más adelante, yo les paso la aplicación para que instalen en sus máquinas. Es más, traje el pendrive si quieren, después les paso. Entonces, el guaraní, ustedes más que nadie son una referencia aquí. Yo solamente soy una persona también que está en un ambiente de tecnología y así también como solemos escuchar, ¿por qué no al guaraní? Vamos a dejar el guaraní. La misma cosa para mí pasó cuando me dijeron así, que gana la guaraní, ¿verdad? Un grupo de personas me dijo, así, ¿qué te estás metiendo? Y gana, no. Bueno, la gente que me conoce, cuando me dicen no en algo, eso me inspira para hacer, eso me inspira. Cuando me dicen no, para hoy, sí, vamos a meterle pata. Entonces, me disculpo nuevamente también con el profesor y todo el grupo cuando les llamo, vamos a hacer la traducción, necesitamos esto, es porque ese no siempre está replicando ahí y tenemos que demostrar que sí se puede. Entonces, ahora, si tienen sus celulares, pueden sacarle foto a esta página. Esta es una página donde a partir de un mes atrás, o menos de un mes, estamos teniendo reuniones todos los viernes con la gente del Ateneo de Lengua y Cultura de Guaraní. La traducción de la página de ofimática se hace en este lugar: https://translation.document.org/GUG. Ese es el lugar donde el servidor del LibreOffice te va a presentar el proyecto en guaraní donde se está trabajando. A partir de hace 15 días atrás se está moviendo este tema con un grupo de voluntarios que cada viernes dejan su trabajo, vienen de lejos, dan un tiempo de dedicación a la traducción del idioma guaraní. Imagínate vos, entre paréntesis, dejar todo lo que tenés que dejar para venir a trabajar en un proyecto gratis. La cerecita de la torta, ¿verdad? Con tanta necesidad que hay, un proyecto majestuoso, pero no hay euros, no hay dólares, mucho menos guaraníes. Bueno, pero como te digo, me pongo en el perfil del profesor que tiene que enseñar guaraní y no tiene libros. Acá es la misma situación también. Tenemos que sacar un producto, pero tenemos que reclutar personas. Bueno, le conocen a la gran mayoría: Pedro, José, Ramón, Selva, Sabina, la vicedecana de la facultad, que desde el vamos dijo así, vamos a meternos también en este proyecto y apoyando el doctor David y la profe Juana. ¿Qué se va a buscar? Se va a buscar de aquí a poquito. El 18 de julio tenemos una reunión con la gente de LibreOffice. Va a venir su director, van a venir sus programadores y van a trabajar con nosotros en la Facultad Politécnica el 18 de julio. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar eso que estás viendo ahí, que todo el paquete de LibreOffice finalmente esté en guaraní. Ahora hay un trabajo que está en 70%, pero está con un trabajo yo pagando. Entonces lo que están haciendo el equipo con el profesor David, afinando los términos, los vocabularios que usamos en Mozilla para tecnología, ahora estamos aplicando acá también para que sea uniforme y que tenga un concepto único y no se duplique a la hora de usar estos términos. Entonces ya combinamos lo que se usó en Mozilla como vocabulario técnico, aquí también vamos a aplicar eso.
Y peor